que fue nuestra lección de escuela sabática para toda esta semana. Antes de eso vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar aquí para honrar, glorificar y honrar tu nombre. Dirígenos en este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos estudiaron su lección de escuela sabática? Y vamos a ver cuántos la entendieron. Ok, perfecto. El folleto de escuela sabática es uno de los folletos que desde mi punto de vista en los últimos 10 años ha sido el mejor. Porque tiene mucho contenido explicado de una manera llana y sencilla que nosotros podamos entender. La hermana White dice que el estudio de nosotros del libro de Apocalipsis y del libro de Daniel irremediablemente nos haría mejores cristianos. ¿Qué hace el estudio del libro de Apocalipsis y Daniel? Nos hace irremediablemente mejores cristianos. Entonces, en toda esta semana estuvimos tratando lo que está relacionado con los 7 ¿qué? Con los 7 sellos. Y tenemos que irnos al concepto de lo que pasó en la lección anterior, que se llamaba Digno es el Cordero. Ahí hay un versículo bíblico que es la introducción del asunto de los 7 sellos. ¿Qué dice Apocalipsis 5:5? Dice: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Para qué? Para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Desde el punto de vista de lo que es el método historicista de interpretación del libro de Apocalipsis utilizado por la iglesia adventista, nosotros entendemos que los 7 sellos, al igual que las 7 iglesias, recuerde que en los primeros capítulos de Apocalipsis usted se va a encontrar con 3 series de 7 etapas: las 7 iglesias, los 7 sellos, y luego la lección de arriba, no la que vamos a estudiar en esta semana, que empieza hoy. Vamos a estudiar las 7 trompetas luego de esta semana que vamos a tratar el tema de Apocalipsis capítulo 7. O sea, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas son etapas que vivió la iglesia. ¿Qué son? Etapas que vivió la iglesia. Entonces, yo voy a pedirle a 7 personas que busquen en su Biblia los siguientes textos bíblicos para que nosotros veamos cada uno de esos elementos y lo pongamos en relieve para nosotros entender qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de la explicación de los 7 sellos. Vamos a ver, la primera persona, mi hermano Luis Miguel, busca el primer sello, Apocalipsis 6, 1 al 8. El segundo sello, Arodi Suazo, Apocalipsis 6, 3 al 4. Luis, del 1 al 2 es el tuyo, perdón, del 1 al 2. Arodi del 6, Apocalipsis 6, 3 al 4. Tercer sello, hermana Cristina, Apocalipsis 6, del 5 al 6. El Emiliano Suazo, Apocalipsis 6, del 7 al 8. Wally, quinto sello, Apocalipsis 6, del 9 al 10. La hermana Ramona, Apocalipsis 6, del 12 al 17. Y el séptimo sello, que la lección no lo menciona, no sé por qué, pero lo vamos a mencionar, Apocalipsis 8.1. ¿Quién lo tiene? Hermana Belkis. Entonces, vamos a hacerlo y voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible para que nosotros podamos ir como haciendo el esquema en nuestra cabeza. ¿Son cuántos sellos? El primer sello es un caballo ¿qué? Un caballo blanco. El segundo sello es un caballo ¿qué? Rojo, rojizo, ¿verdad? El tercer sello es un caballo ¿qué? Negro. El cuarto sello es un caballo que las traducciones bíblicas dicen amarillo, pero realmente la palabra griega que se utiliza ahí es la palabra cloros, que es como ese estado que se ponen los cadáveres cuando mueren. ¿De acuerdo? El quinto sello es el reclamo de los que han muerto por causa del cristianismo. ¿De acuerdo? El sexto sello es la segunda venida y el séptimo sello lo que sucede en el cielo con la segunda venida. ¿De acuerdo? Entonces ese es el esquema. Vamos a ver si hemos aprendido ese esquema. Primer sello, un caballo ¿qué? Un caballo blanco. Segundo sello, un caballo rojo. Tercer sello, un caballo negro. Cuarto sello, un caballo amarillo o grisáceo. ¿De acuerdo?
El quinto sello, el reclamo de quién? De los que han muerto. El sexto sello, la segunda ¿qué? La segunda venida de Cristo. Y el séptimo sello, lo que pasa en el cielo, producto de la segunda venida de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer el primer sello allá, nuestro hermano Luis Miguel, que nos dice, por favor un micrófono, porque esto está siendo transmitido y no se escucha cuando hablan sin micrófono. Entonces vamos a ver, y de este lado vamos a mandar otro micrófono también. No se preocupen que hoy tenemos suficiente tiempo y vamos a debatir bien esa lección. No hemos estado haciendo los aposentos altos, producto de los 31 días de oración, para no cargar una cosa con otra. Inmediatamente terminen los 31 días de oración, vamos a comenzar a hacer los aposentos altos para discutir estos temas de manera más profunda. Adelante, mi hermano Luis. Dice, cuando el Cordero abrió el primer de los 7 sellos, miré y oí uno de los 4 seres vivientes decir, cuando el Cordero abrió el primer de los 7 sellos, miré y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven. Miré y vi un caballo blanco, su jinete tenía un arco, le fue dada una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Entonces, nosotros tenemos que poner esto en lo que fue la primera etapa de la iglesia cristiana. Usted recuerda la iglesia de Éfeso, en los 7 sellos de una relación también con las 7 iglesias. Recuerde el nombre de Éfeso, que su significado es la deseada. Era una iglesia ferviente, era una iglesia que se había mantenido fiel, que al final se había olvidado de su primer amor, pero este primer sello representa a Jesucristo. ¿Por qué? Porque está montado sobre un caballo blanco. El blanco, dentro de asuntos apocalípticos de la Biblia, del Antiguo Testamento, tiene que ver necesariamente con la justicia de Cristo, ¿de acuerdo? Y allí él tiene lo que se conoce como la corona de la victoria o coronas de victoria. La corona de la victoria dentro del ambiente apocalíptico solamente está reservada para aquellos que han aceptado la justicia de Cristo, ¿de acuerdo? O sea que es esa primera etapa del cristianismo que era puro, sin mancha, sin ningún tipo de atadura, ¿de acuerdo? Entonces está representado por el mismo Jesús diciéndonos que Él es que va al frente del cristianismo, que Él es el jinete que con su espada puede vencer cualquier tipo de obstáculo, que nos va a llevar hacia la victoria, que nos darán esa corona. La palabra griega para corona es la palabra estéfanos, una atribución que solamente se le da a los seres humanos glorificados por la justicia de Cristo. Eso era otro tema, el asunto de los 24 ancianos, cuando se estuvo tratando. En las redes se originó un debate muy interesante sobre si se pensaba que los 24 ancianos eran seres humanos glorificados. Otros decían que eran ángeles, otros decían que eran representantes de los mundos no caídos, pero este servidor se apoya en la idea del escritor de este folleto, Ranko Stefanovic, que entiende que son seres humanos glorificados. Usted dirá, pero seres humanos en el cielo, claro que sí. Recuerden que Jesucristo se llevó un grupo como primicia y lo presentó delante de Dios. Si usted quiere aprender un poquito más de eso y de esa posición, usted puede leer el libro El deseado de todas las gentes, a partir de la página 731, que ahí hay una descripción clara de lo que sucedió el día en que Jesucristo resucitó. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, estamos claros que el primer sello, el caballo blanco, representa a Cristo, ¿verdad? Con su corona de victoria, y representa ese cristianismo que comenzó posteriormente a cuando Jesús ascendió al cielo, ¿de acuerdo? Y precisamente la lección nos circunscribe a el día del Pentecostés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendimos el primer sello? Bien. El segundo sello, la otra persona, mi hermano Arodi Suazo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí vemos que ese caballo es un caballo
La versión dice Vermont, ¿verdad? Bermejo. Bermejo es un color así como rojizo. Ustedes saben que el rojo representa la sangre. Esto representa precisamente cuando el pueblo de aquel entonces, recuerda que estamos hablando en el pasado, el pueblo de aquel entonces comenzó a rechazar el cristianismo. Y eso desató una serie de consecuencias que perseguían a los pocos que profesaban el nombre de Cristo. Incluso el nombre de cristianos fue una especie de disminutivo que se le pusieron a los seguidores de Cristo, porque le decían cristitos. Realmente era cristito que le decían. Eso es como cuando a mí me dicen rabelito, ¿de acuerdo? O a Dila le dicen rabelito, un rabelito chiquito, ¿verdad? Un rabel chiquito. Entonces, bueno, somos chiquitos de tamaño. Pero era precisamente era un nombre que se le puso a los seguidores de Cristo, era despectivo. Entonces, en ese tiempo, estoy hablando del siglo II aproximadamente, se inició una persecución del imperio gobernante en contra de ese cristiano, en contra de ese que profesaba seguir a Cristo, de que profesaba sus virtudes. Recuerden, y lo he dicho aquí, que los pueblos eran muy celosos con sus murallas físicas y con sus murallas morales. Cuando se levantaba un grupo que profesaba una religión, inmediatamente era una ofensa para el imperio gobernante, porque cada imperio tenía su propio ¿qué? Su propio Dios. Entonces era algo bastante difícil, bastante complicado, y por eso hubo persecución, hubo muerte. Ese caballo rojo representa precisamente todos aquellos que cayeron, que murieron por causa de el evangelio. También es importante resaltar que, por ejemplo, describe también cuáles eran las consecuencias de rechazar el evangelio. Como Cristo está librando una guerra espiritual a través de la predicación del evangelio, las fuerzas del mal ofrecen una fuerte resistencia. Por eso es que eso origina persecución. Eso también usted puede ver una profecía de Jesucristo en Mateo 10:34, donde él habló de esas cosas. ¿Allí hay una pregunta? No, ok. Entonces, vamos a ver el tercer sello. Tenemos el primer sello, ¿el caballo qué? Blanco. Segundo sello, el caballo blanco me representa ¿a quién? El evangelio puro de Cristo, la corona de victoria. El caballo rojo representa las consecuencias de rechazar el evangelio, y eso origina ¿qué? Persecución, y origina ¿qué? Muerte. ¿De acuerdo? Vamos a ver el tercer sello. Cuando abrió... ¿Está escuchándose, hermana? Sí. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite. Perfecto. Leer esto sin ir al Antiguo Testamento es no entenderlo. ¿De acuerdo? Leer esto sin ir al Antiguo Testamento es no entenderlo. Recuerden que todo lo que está en el libro de Apocalipsis es imaginería, ¿de acuerdo? Y eso está en el Antiguo Testamento. La mayoría de esos símbolos ya están presentes en el Antiguo Testamento. En su casa, cuestiones de tiempo, no voy a tratarlo. Usted puede leerse el libro de Levítico, puede leerse el libro de Deuteronomio, puede leerse el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 16, y usted se va a dar cuenta específicamente qué sucedía con respecto a cada uno de estos elementos que menciona aquí. Lo voy a explicar de una manera llana. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel, cuando había hambruna, cuando había hambre, la comida era pesada. ¿Qué era la comida? Pesada. Nosotros vamos al colmado, ¿verdad? Y usted va y le dice: mira, dame 2 libras de ¿qué? 2 libras de arroz, por ejemplo. Usted está comprando un grano, arroz, o 2 libras de habichuelas.
Pero usted está comprando esas 2 libras de habichuelas, esas 2 libras de arroz, porque usted tiene un presupuesto, ¿verdad que sí? Si usted no tuviera ese presupuesto, usted mejor va y busca un saco, porque usted tiene abundancia. Pero si lo que tiene para comprar 2 libras de arroz, ¿qué usted le va a decir al colmadero? No, nada más dame 2 libras de arroz. Y este tercer sello representa esa parte de la historia del cristianismo donde la palabra de Dios, que en la Biblia es representada como una semilla, ¿verdad? La palabra de Dios estaba siendo escasa. Cuando le dice, pésame esto, es porque había una gran hambruna, y cuando se pesaba era porque no había lo necesario para mantener a la familia. El denario era el salario que se le pagaba a un obrero por su trabajo. Un denario era un día de trabajo. En condiciones normales, un denario le daba para vivir a una persona. Vamos a decir que la canasta básica de un mes eran 31 denarios. Aquí la canasta básica de República Dominicana es como de 36,000 pesos. Y el 70% de la población gana menos de 13,000 o 14,000 pesos. O sea que yo no sé cómo es que estamos viviendo en este país. Entonces, ese caballo, ese sello, representa ese secuestro que tuvo la palabra de Dios cuando el cristianismo fue adoptado por el Imperio Romano. ¿Usted recuerda que el rey Constantino, el emperador Constantino, se convirtió al cristianismo, adoptó esa religión como la religión del imperio, y entonces solamente unas pocas personas tenían acceso a la palabra de Dios? Entonces aquí en el tercer sello, nosotros vemos un contraste con el primer sello, que es el caballo blanco. El caballo blanco tiene un contraste con el caballo negro. Si el caballo blanco representa esa prontitud del evangelio de Cristo, esa predicación, ¿qué representa el negro? Todo lo contrario. O sea, que si en el caballo blanco el evangelio se proclamó por el mundo conocido, en el caballo negro, ¿qué pasó con el cristianismo? Totalmente ¿a qué? Oscuro. Nadie tenía acceso al cristianismo. ¿Y usted sabe cómo cuánto duró eso? Casi 1000 años. A eso es que se le conoce como la edad oscura, donde las personas no tenían acceso a estudiar la Biblia. Qué privilegio el que usted tiene hoy en día, hermano. Que usted tiene acceso a esto completo, ¿verdad? Es un privilegio, ¿verdad que sí? Eso ha costado sangre, hermano, eso ha costado esfuerzo. Entonces recapitulamos. Primer caballo. ¿Caballo qué? Blanco. ¿Representa? Caballo rojo. ¿Qué representa? Persecución, la muerte, ¿verdad? Por causa del rechazo del evangelio y la irración que eso ocasionaba. ¿El caballo cuál? Negro, que tiene un contraste con el blanco, es exactamente la sustracción o el secuestro de la palabra de Dios. El cuarto sello, ¿quién lo tiene? Mi hermano Emiliano Suazo. Sí. El micrófono del hermano Suazo, mira a ver si está encendido y se le presenta como 7 números ahí. Sí. Ok. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este color representa muerte. Es ese color, dice amarillo porque es un color como pálido, grisáceo. Ahí la palabra que utiliza es la palabra cloro, que es un color así, el color que toman los cadáveres, ¿de acuerdo? Bueno, allí hay 2 médicos que ellos relajaban con eso allá en la UAS, con los cadáveres y ese asunto. Ellos me pueden decir cómo es que a mí no me gusta mucho eso. Yo por eso estudié cuestiones así de informática, comunicación y eso, porque eso es terrible. Carlos Brito, es hasta que yo termine, ¿de acuerdo? Así que no se vaya sentando ahí. Y no he terminado. Entonces, No, tranquilo, no se presione. Entonces, déjenme decirles, mire, ya Carlos Brito me hizo perder el hilo, no sé ni de qué estaba hablando ya. Caballo amarillo. Representa ese cadáver
ese cadáver, el color del cadáver, y precisamente después de usted secuestrar, ¿verdad?, la Biblia en el tercer sello, ¿qué pasa después? Pues obviamente hay una muerte espiritual. La iglesia estaba perdida, totalmente perdida, porque hubo una ¿qué? Una muerte espiritual, una apatía con la verdad, como dice nuestra hermana Cristina. Y el que no estudia, ¿qué pasa? Se muere. La misma hermana White, y lo vimos ayer en la predicación que tuvo nuestra hermana Raisi y el profesor Jorge Maldonado, había un texto donde decía que si solamente usted ora, prontamente dejará de hacerlo. O sea que no es solamente pasarse el día orando. ¿Por qué? Los escribas y los fariseos, ¿qué se hacían? El día entero orando. ¿De acuerdo? Déjenme decirle algo a mi hermano Carlos Brito para yo estar tranquilo. ¿Me da un permisito? Dándole información que no sabía el hermano Carlos Brito. Entonces estamos claros, recapitulamos. Primer sello, ¿el caballo qué? Blanco. Caballo blanco, ¿de acuerdo? Segundo sello, caballo rojo. ¿Qué representa el blanco? El blanco. El rojo, el negro, el grisáceo o el amarillo, como dicen las versiones, la muerte espiritual del pueblo. Sin embargo, aquí hay algo importante. Se le permite solamente darle muerte ¿a qué parte de la tierra? La cuarta parte. Eso significa que el único que tiene el control de la muerte y del Hades, ¿quién es? Cristo. Es Cristo Jesús. O sea que no se le permite actuar conforme a lo que Él quiera, porque si Él quisiera destruirnos a todos, ¿qué hiciera? Nos destruyera a todos. Ahora, el que es fuerte es Dios y le dice, usted no va a pasar de ahí. Así que dele gloria a Dios por eso. Entonces llegamos al quinto sello. Sencillo, fácil de explicar. Vamos a leerlo, vamos a ver quién lo tenía. El hermano Wale. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Aquí vemos el clamor de aquellos que han muerto a causa del cristianismo. Es un clamor natural, hermanos. Cuando usted, por ejemplo, ve que usted está sufriendo persecución, quizás a nosotros nuestras persecuciones son diferentes de las de aquellos cristianos, pero usted se imagina lo fuerte que era, por ejemplo, que usted siendo cristiano, profesando que ama a Cristo, que sigue su verdad, a usted le perseguían y le mataban a su familia, a su mamá, a su papá, terminaban matándolo a usted. ¿Usted se sentiría bien? Claro que no. Entonces es un reclamo natural del ser humano, diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo estaremos en esta situación? Cuando usted ve que el mundo se está convirtiendo en una zona de caos, en una zona de peligro, usted dice, Señor, pero ¿hasta cuándo vamos a estar pasando esto? ¿Cuándo será que tú vas a juzgar? Entonces es un reclamo. Entonces, más adelante, el mismo Dios le dice, no te preocupes, que eso viene. Pero mire lo que dice Dios. Hasta que lleguen otros que también van a morir por la misma causa. Oiga, qué terrible. Dios le dice, no se preocupen, yo voy a juzgar, pero todavía faltan compañeros de ustedes que van a morir por el cristianismo. Sin embargo, la venganza, ¿usted sabe de quién es? Es del Señor. Y Él vengará a los que nos hacen mal. Él vengará a los que mataron cristianos, a los que mataron niños. Esa venganza es de Dios. Y nosotros tenemos que confiar en esa promesa. Amén. Gloria al Señor. Entramos entonces a la apertura del sexto sello. Sí. En San Mateo, no recuerdo el versículo, dice, Jesús le dijo a sus discípulos, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Es una advertencia para que nosotros tengamos fe, que aunque pase lo que pase,
podamos ser vencedores. El sexto sello. Miré cuando él abrió el sexto sello. Se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidas de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque, ya está ahí, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá estar en pies? En pie. Importantísimo. Este texto, Apocalipsis 6, 2 al 14 y hasta el 17, es una comparativa de lo que anunció el mismo Jesucristo en el libro de Mateo, el capítulo 24, los versículos 29 y 30, que dijo que iban a suceder algunas señales. ¿Cuáles fueron esas señales? Por ejemplo, Jesucristo habla de que el sol, la luna, las estrellas son literales aquí. El uso de la palabra como señala una imagen de una cosa o suceso real. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo ¿qué? Cayeron. Habla también el asunto de los terremotos. Uno de los terremotos más grandes que ha tenido todo el mundo ha sido el terremoto de Lisboa en el año 1755, el día oscuro que fue el 19 de mayo de 1780, que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York y en el sur de Nueva Inglaterra, y la espectacular lluvia de meteoritos sobre el océano Atlántico el 13 de noviembre del año 1833. Señales que Jesucristo dio, que aquí en el sello se repiten, anunciándonos una cosa: que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Ese es el sexto sello. Nos representa la irremediable, la imprevisible venida de Cristo. ¿Usted sabe qué? Ahí la hermana terminó con una pregunta: ¿quién podrá? ¿Usted sabe quién es que hace esa pregunta en ese texto? Los mismos impíos. Son los mismos impíos que están ocultándose, ¿verdad?, de la ira del Cordero, y le dicen a las piedras: ¿caer sobre qué? Sobre vosotros y escondernos de aquel. Ese grupo que sabe que no tiene para dónde escapar le dice: ¿y quién podrá sobrevivir? Esa pregunta se contesta en el capítulo 7 de Apocalipsis, y en el versículo 4 dice que solamente los sellados, los 144,000, la gran multitud, los que lavaron sus ropas con la sangre del Cordero y ahora tienen vestiduras blancas, esos podrán permanecer en pie. Entonces el capítulo 7 es lo que estudiaremos en toda esta semana a partir de ahora, y en el capítulo 8 termina entonces el séptimo sello. ¿Quién tiene el séptimo sello? Nuestra hermana Belki. Vamos a ver. El séptimo sello dice: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. Bien importante aquí. Lo primero es que el asunto de la media hora tiene dos interpretaciones que usted pudiera estar de acuerdo con una y otra. La primera interpretación utiliza el sistema de día por año, que es el método que nosotros utilizamos para interpretar las 2.300 tardes y mañanas, los otros periodos de tiempo, 70 semanas, los 1.260 días.
Entonces los tiempos y medios tiempos, todo eso utilizamos un solo principio profético, el cambio de día, ¿por qué? Por año. Entonces media hora probablemente tenga que ver con 7 días o una semana literal, ¿de acuerdo? O sea que en el cielo había silencio como por media hora. Entonces, esa primera opinión dice que eso tiene que ver con cuando Jesucristo viene, a raíz, ¿verdad?, del sexto sello, viene a la tierra, deja a todo ¿qué? A todo el cielo vacío. Una de los textos que utilizan para eso, vamos a ver si la memoria no me falla, el libro de Mateo, vámonos allá por favor, capítulo 25, versículo 31, vamos a ver si es ese es sí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ¿qué? Ángeles con él. Ahí está diciendo una tercera parte de los ángeles. Está diciendo la mitad de los ángeles del cielo. Está diciendo ¿qué? Todos los santos ángeles. Entonces me da sentido de que cuando se refiere a eso es porque el cielo se quedó vacío. Porque todos los ángeles vienen con Cristo a buscarlo a usted, hermano. Amén. ¿Usted dice amén? Amén? Gloria a Dios. Entonces, la otra versión es que esto que está aquí es un silencio de expectación. Que allá en el cielo todo el mundo está concentrado en ver lo que está sucediendo a raíz del sexto sello y el séptimo sello. Sin embargo, los adventistas en su mayoría preferimos la primera opción, que es que el cielo se queda vacío. Hay un libro, en el libro de Salmos, me parece, el capítulo 50 o 55, no recuerdo bien, dice que Dios convocará a los cielos de arriba para ejecutar su día final. O sea que probablemente, realmente sea que el cielo se haya quedado vacío durante aproximadamente una semana. ¿Usted sabe para qué? Para venirlo a buscar a usted. Y dice la Biblia que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de un ojo. Mi hermana Cristina. Esa contextura. Sí. Pero hábleme por el micrófono, por favor, porque es que en la transmisión no se me escucha lo que usted dice. Oye. Sí, claro. Que con ese gozo que va a haber, ¿quién se va a quedar en el cielo? De que a mirar, no, yo voy a venir a gozar de eso, también dirán los ángeles. Claro, claro. Y ella es lo que dice aquí, que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque dice que con la abertura, o sea, el abrir los 7 sellos, Dios nos está advirtiendo de algo. Y es que Dios está en el cuidado, tiene el cuidado, pero también está disciplinando a su pueblo. En la abertura de todo esto, señores, me da mucho gusto que Ravel haya expuesto este tema tan claro de los 7 sellos, porque Dios nos está disciplinando con esto. Entonces, ¿quiénes van a poderse mantener en pie? Aquellos que capten esa disciplina. Amén. Ojalá que nosotros aquí, el pueblo de Cañada Honda, captemos esa disciplina y nos mantengamos en pie para cuando Cristo venga recibamos el gozo. Es la pregunta retórica. ¿Quién podrá permanecer qué? En pie. La respuesta está en Apocalipsis 7:4. Los sellados. Amén. O sea, para usted ser sellado, hermano, usted no va a estar andando en contienda con los hermanos y peleando ni nada de eso. Usted no va a estar pendiente de los pecados del otro hermano y nada de eso. Usted va a estar pendiente de que usted personalmente sea cristiano. ¿De acuerdo? Usted va a estar pendiente de eso. Usted va a estar concentrado en lo que tiene que hacer como cristiano, en predicar el mensaje. Entonces, esa justicia de Cristo es lo que le va a permitir a usted tener el sello de Dios. Por el micrófono, por favor. Pásenme el micrófono a la hermana. No se preocupe, hermano, que tenemos tiempo y yo soy el anciano que está dirigiendo. Desde hace un tiempo, mi familia, mi hogar se ha propuesto eso, mirar a Cristo. Efectivamente. Porque eso es lo que el Señor va a pedir de cada uno de sus hijos. Que nos concentremos especialmente en Cristo. Que lo que está a tu lado, que lo que está a la derecha, a la izquierda, déjalo tranquilo, ora por él, pero sigue hacia adelante. Efectivamente. Porque esos sellados no pueden estar contaminados, como tú dijiste. Está mirando tantas cosas que no tenemos que mirar. Deja cada cual que se levante. A Dios no se le impone a nadie. Cada persona tiene que levantarse por sí mismo y decir lo que quiere. Yo
particularmente he dicho eso, ya yo sé lo que yo quiero, de dónde vengo y para dónde voy. Efectivamente. Voy para el cielo, voy a abrazar a mi Cristo. El que cada uno tiene que decir lo mismo. Eso es así. Porque eso es así. Mirar a Cristo. Recuerden que ese grupo de personas siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, ¿es seguir a quién? Si usted viene a la iglesia y sigue a Rabel, se embromó. Porque Rabel falla a diario, ¿de acuerdo? Si mira a la hermana Belkis, ¿sé qué? Si usted cree que su fidelidad y su cristianismo depende del pastor de la iglesia, ¿qué pasó? Del presidente de la asociación. Usted debe seguir a quién. Porque Cristo, recuerden que es el digno. Recuerden que Juan lloraba y decía, oye, no he encontrado nadie que sea digno de abrir el libro y desatar su sello. Entonces le dicen, espérate muchacho, allá el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él es digno de abrir el libro y desatar su sello. Entonces a Cristo es que hay que seguir, a más nadie. Hermano Suazo iba a decir algo ahí, luego nuestra hermana Ramona. No se preocupen que ya no tenemos tiempo. Me acuerdo de un pastor, creo que estaba en Canastica y vino aquí a estar una semana, y él decía que para seguir a Cristo hay que salir de Egipto. Hay que salir de Egipto. Y entonces hay muchas personas que todavía tenemos un pie en Egipto, tenemos cosas que estamos haciendo que son de Egipto, entonces tenemos que salir completamente para poder adorar a Cristo. Gloria a Dios. Mi hermana Ramona. Gracias. Mire, mi hermano, yo lo leí en un libro de la hermana Elena Harmon de White. Y ella escribió que esos 7 días de camino al cielo profético, como usted lo describió, significa 7 días para llegar al cielo, y que los hermanos, que se van a salvar, muchos hermanos que no guardan el sábado, y que en esos 7 días de camino, los que no han guardado el sábado y se salvaron, porque muchos se van a salvar, van a tener el privilegio de entrar, de guardar un sábado de camino al reino de los cielos. Que Dios nos bendiga. Es interesante aporte. Entonces ya yo voy a concluir y voy a recapitular. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Primer sello, un caballo ¿qué? ¿Qué representa? El evangelio, el mensaje de Cristo en su primera etapa. El segundo caballo es un caballo ¿qué? Rojo. ¿Qué representa? Sangre, la muerte. Que los que rechazaron a Cristo entonces se sentían ofendidos y ejecutaban persecución y mataban. ¿De acuerdo? El tercer caballo es un caballo que tiene un contraste ¿con cuál? Con el blanco. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa ese caballo negro? Ausencia de la palabra de Dios. La ausencia, el secuestro de la palabra de Dios. El cuarto caballo, que es un caballo amarillo o grisáceo, el color de un muerto, ¿de acuerdo? La palabra cloros en griego, ¿de verdad? ¿Eso representa qué cosa? Luego del secuestro de la palabra de Dios, ¿qué vino? Muerte espiritual del cristianismo. ¿Durante casi cuántos años? 1000 años. 1000 años. ¿Qué es conocido como la edad qué? Oscura. Como la edad oscura. El quinto sello, el clamor de los mártires pidiéndole justicia a Dios. Es algo muy natural de nosotros los seres humanos eso, hermano. Pedirle justicia a Dios. Y nosotros tenemos que dejarle esa justicia a Dios. ¿De acuerdo? El sexto sello, todos los acontecimientos que van a suceder antes de ¿qué? De la venida de Cristo. Eso nos anuncia la venida de Cristo. Y el séptimo sello, que aunque el folleto no lo menciona, pero está ahí en Apocalipsis 8:1, media hora de ¿qué? De silencio. 2 posiciones. Unos que creen que son todos los ángeles del cielo que vienen con Cristo, y otros que lo ven como un silencio de expectación. Los adventistas nos quedamos con que son 7 días ¿qué? Literales, que los cielos estarán totalmente vacíos, que vendrán a buscar a su pueblo prometido. Y la pregunta es, hermanos, ¿quiénes son los que van a permanecer en pie de Cañada Honda? Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te damos la gloria, la honra, porque solo tú te la mereces.
En las Escrituras, Señor, hay seguridad de que Dios siempre se ha preocupado por su pueblo. Que esta misma historia está siempre presente para sostenerlo. Y que en el gran desenlace escatológico le dará plena vindicación y una recompensa incomprensiblemente generosa en la vida eterna, Señor. El libro de Apocalipsis, Señor, retoma y expande maravillosamente este mismo tema. Este es un libro no de miedo, Señor, no de temor. Este es un libro de salvación. Amén. Un libro, Señor, que si lo estudiamos, que si lo ponemos en práctica, que si lo miramos, nos hace verdaderamente más cristianos. Amén. Que esta iglesia, Señor, siga estudiando estos temas, preocupándose, y que a raíz de tu segunda venida nosotros seamos de los que estemos y hayamos permanecido de pie. Amén. Los sellados que seguimos al Cordero por donde quiera que vaya. Amén. Bendice esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Usted ve, hermano, que teníamos tiempo. Que Dios les bendiga. Aquí hay dos resúmenes. O sea, es el mismo resumen, pero hay dos. Si alguien quiere una de estas copias, la hermana Isidora y el hermano Suazo allá. Lo voy a mandar por el grupo de la iglesia en un documento si usted lo quiere ver. Y vamos a estar haciendo también uno sobre las 7 iglesias y otro sobre las 7 trompetas. Y lo estaremos enviando también por el grupo de la iglesia. Que Dios le bendiga, hermano. Feliz sábado, hermano. Feliz sábado. Vamos a colocarnos en pie, vamos a cantar de 2 en 2, porque la iglesia tiene que venir a este lugar solamente a adorar a un solo, al Creador del universo. Así que cantemos de 2 en 2. Suenan las trompetas del Señor, llamando al valiente a su labor. Soldados a la lucha, llenos de valor, llevando el mensaje de